Tomás Vicuña. Mi nombre es Nicolás Valdés. Tomás hasta hace 15 años hizo la planta de despelonado secado ahí en Paine de Inversiones 2N. Nos pidieron venir a hablar de cómo tratar de salvaguardar la calidad de la nuez, especialmente la cáscara, que es lo que lo comercial está demandando. Nos gustaría también contarles, nosotros no manejamos mucho los datos de la industria, pero por lo mismo nosotros queremos mostrarles nuestra realidad con nuestros datos. Nosotros somos una planta que estamos procesando alrededor de 10.000 a 10.500 toneladas de chandler en promedio los últimos 5 años. Hay años que fueron 13, otros años que fueron 8, qué sé yo, 9. Y vamos a mostrarles los datos nuestros. Todo lo que les vamos a mostrar no significa que nosotros aquí hagamos las cosas bien, cometemos errores, pero también la idea es que ver los problemas que estamos teniendo seguramente van a iluminarlo a ustedes para ver cómo solucionarlo. Hay un problema que estamos viendo hace varios años que creemos que tenemos la solución, o sea, no la tenemos nosotros, pero sabemos qué actor de la industria puede solucionarlo. Y eso, vamos con eso. Vamos a ver primero una introducción y después vamos a ver lo que es planificación de todo el despelonado secado. Vamos a revisar un poco del despelonado, un poco del secado y todos los tips y experiencias que hemos tenido para ir mejorando la eficiencia de este proceso. Bueno, nosotros hace 5 temporadas ya que estamos viendo que la cosecha se está concentrando mucho. Lo que trae un problema grave, encuentro yo, sobre todo para la pulpa y para la cáscara, que nosotros a veces tenemos en nuestro patio fruta que pasa hasta 5 días sin procesarse. Hay cosechas que se hacen en 1 semana, otras cosechas que se hacen en 2 semanas y otras en 3 semanas, pero la mayoría se está haciendo en no más de 1 semana. No sabemos si hay una falta de capacidad de proceso en la industria, pero nosotros creemos que no. Yo creo que optimizando las máquinas, y optimizando me refiero a que trabajen 24 horas, día y noche, sin parar, sobre todo en nuestra industria, que es una industria monovarietal, yo creo que se logra procesar todo en un tiempo razonable. En todas las últimas temporadas, los eventos de lluvia, y aquí obviamente nosotros, con todo el respeto a los del sur, pero al menos en la zona norte no han habido tantos eventos de lluvia. Los del sur tienen el derecho de cosechar con la mayor urgencia posible, pero en toda la zona central de la sexta y región metropolitana pueden planificarse mejor. Nosotros en esta diapositiva vemos los volúmenes semanales que hace nuestra planta. Esta planta perdón, déjenme ver cómo ocupo esto. Perdón. Ahí está. Los volúmenes de nuestra planta semanales por semana, y si se fijan que la curva es totalmente puntúa, y si se fijan aún más, que no logro, ¿voy a apuntar aquí? Si se fijan aún más, hay solamente 2 semanas en que se procesa prácticamente el 80% de la fruta, mientras que la primera semana y la última semana son solamente el 10%. ¿Qué pasa con esto? Las plantas, en nuestro caso, nosotros hacemos un programa y al hacer un programa y entregárselo a los clientes, ¿qué se genera ahí? Se genera fruta que llega dentro del programa y además se genera fruta que llega fuera del programa.
la fruta que llega fuera de programa no se procesa, porque la mayoría de los que tienen planta, la mayoría, incluso los productores, conocen la capacidad que tienen. Por lo tanto, hay pocos que se comprometen a procesar más de lo que pueden procesar. Siempre se cometen errores, obviamente, o hay problemas puntuales, una pana que se lleva una parada muy larga, pero está llegando mucha fruta al mismo tiempo y está esperando esa fruta hasta 5 días en la planta. La culpa la tenemos los productores, la culpa la tenemos los prestadores de servicio de cosecha, la culpa la tenemos las exportadoras y la culpa la tenemos los procesadores, en este caso nosotros, de Esperonado Secao. Pero creemos que el que tiene la solución a esto son los productores. Nosotros vemos mucho, además se generan muchos incentivos viciosos o perversos, se puede decir, en que están incentivando a que se coseche mucha fruta muy rápido sin la necesidad de hacerlo o sea, es importante cosechar rápido, pero si esa fruta que se cosecha no se procesa en 5 días, se pierde. O sea, está mucho mejor la fruta en el caso que la persona que cosecha no tiene proceso. Esa fruta está mucho mejor en el campo que adentro de un beans o adentro de una tolva, tomando temperaturas de hasta 80 grados, con una fermentación asquerosa y el efecto de oscurecimiento de la cáscara, de las nervaduras de la pulpa y el color de la pulpa. ¿Y por qué decimos que la solución la tiene el productor? Porque muchas veces que llega la fruta y el productor nunca se aparece nunca más y no tiene idea lo que está pasando con su fruta. Entonces yo insto aquí a que sean los productores que después de cosechar vayan a ver qué está pasando con la fruta, vayan a ver dónde se está procesando, vayan a ver cómo se está procesando, porque cuando está el dueño de la fruta ahí, todo se empieza a ordenar, todo. Entonces ese va a ser el primer mensaje, o el único mensaje respecto a este problema que estamos viendo que está pasando. Claro, o sea, en el fondo lo importante es que el productor entienda que no hizo la pega cosechando. Ahí no ha terminado la pega. Esto es una cadena que termina cuando la nuez está a salvo en un envase, en la exportadora, seca y en buena condición y de buena calidad. Entonces, acá lo que pasa es que hay mucha oferta de proceso y se está usando como un método de captación de fruta, incluso el despelonado y el secado. Y hay que estar pendiente de que sea procesada oportunamente. O sea, no porque alguien me diga, oye, tengo cupo acá, no te la voy a mandar, así que chao. Yo creo que lo importante ahí es el compromiso con la exportadora, no irse con el que ofrezca el despelonado más, o sea, capacidad inmediata, porque no siempre se procesa oportunamente. Nosotros hemos sido testigos de eso. La fruta muchas veces espera mucho más de lo que el productor creía y por eso es importante que se involucren y que vean qué es lo que pasa después. Bueno, paso seguimos. Paso de diapositiva. Al otro lado. Lo más importante es la planificación. Después vamos a ver cómo se construye eso, pero uno tiene que saber perfecto lo que puede procesar. En nuestro caso, esa es nuestra curva, la curva azul es la curva de capacidad de proceso y eso incluye todo, o sea, hasta que se despacha el camión con la nuez seca. Y la curva verde es lo que nos llegó el año pasado a la planta, ¿ya? Como pueden ver, hay en la primera, segunda semana, los primeros 10 días de cosecha, cuando empieza el remecedor, llega el doble de fruta de la que podemos procesar y esa fruta que va día a día poniéndose en cola. Nosotros, de una manera de subsistir en esto, hemos hecho un sistema computacional que la idea es que la persona que llega en el programa, o sea, que no se pasa el programa, se le procese a él y no al que se le pasó. Por lo tanto, hay un sistema que
prende una alarma cuando ya se procesó todas las nueces del cliente y así ya no se procesa más ese cliente y se procesan los que están dentro del programa. Obviamente se trata de hacer lo mejor posible para que no procesar incluso la que no está en programa, pero no siempre se puede. Entonces, eso es lo que programamos. Dale tú. Bueno, esta diapositiva muestra el programa, que es la curva azul, y esta es la realidad, la curva verde. Entonces, todo llega, la mayoría de la fruta llega en los primeros días de cosecha y se genera todo este taco que se va aplazando, y la realidad de la planta es que hace exactamente lo que está programado. Esto es lo que procesa la planta. A veces un poco más, puede que a veces quizá un poquito menos, pero se comporta súper parecido a la curva del programa. Las plantas conocen su capacidad y es importante también hacer bien ese ejercicio. Entonces esto es algo que no podemos engañar, es una realidad y la fruta sí o sí espera si es que es enviada fuera de programa. Aquí me imagino que ustedes se preguntarán que, oye, pero esa curva de la planta no se condice con la realidad y no es la que necesita la industria. Bueno, financieramente no se puede tener más capacidad que eso. Nosotros ya llevamos mucho tiempo, así que ya hemos, se puede decir, logrado pagar algunos equipos. Entonces estamos este año poniendo más secado, lo que va a mejorar las capacidades en los primeros 3 escalones pero es una cuestión que es totalmente antieconómica, o sea, no es rentable poner más secadores, porque nosotros con ese secador no vamos a procesar más nueces, sino que vamos a cortar el tiempo de proceso. Por lo tanto, puede que nos ayude a que llegue a procesar más fruta spot, qué sé yo, pero no vamos a lograr procesar más nueces, porque además es muy ingrato, porque llega toda la fruta al mismo tiempo y a los 10 días se acaba la cosecha, pum, y listo, y toda la capacidad instalada ya no se ocupa. Entonces, en cualquier análisis financiero de cualquier agrícola, una capacidad de proceso de menor a 18 días, 20 días, es financieramente con los proveedores de equipos que hay ahora, es muy difícil. Puede que hayan ahora ya maestranzas chinas, qué sé yo, que puedan ofrecer secadores más baratos, pero lo que están ofreciendo ahora es totalmente inviable con la realidad del negocio. O sea, si uno quiere procesar, cada día más corto que uno quiera procesar, hacer un proyecto, son cientos de miles de dólares. Luego, dale tú. Sí, no, sin perder el foco en la calidad, que es el tema por el cual nos llamaron. Uno de los factores en donde nosotros vemos una mayor pérdida de calidad es en el punto de cosecha, ¿ya? Hemos visto, quizás los 2 últimos años, y ya lo han mencionado en presentaciones anteriores, que hay una ansiedad por cosechar muy grande, que pone en riesgo la calidad de la fruta de manera muy importante. Tenemos porcentajes de pelón adherido que son realmente fuera de lo común. Esto a una planta como nosotros si es que no nos genera un problema, no nos afecta tanto, pero sí atocha más cuando ya estamos en la semana firme de Chandler, la primera. Las horas de secado de una nuez como la que están viendo puede superar las 50 horas incluso, y eso atenta contra la capacidad instalada en general, digamos, porque las horas de secado son muy prolongadas y afecta el secado de toda la línea, que eso es lo importante. O sea, hemos sido testigos de que cuando hay secadores con nueces muy húmedas en la misma línea y nueces secas, esas nueces secas se demoran más que una seca que esté en otra línea donde estén todas en igualdad de condiciones. La nuez verde también, la con pelón adherido generalmente se quiebra más fácil que pasa varias veces por el despelonador. Y después también un secado de más de 40 horas también afecta, hemos visto que afecta principalmente el color de la pulpa. Además, la uniformidad del secado es muy mala. Cuando está muy húmeda la nuez, las nueces de abajo del secador se resecan mucho
mientras que las de arriba, o sea, la diferencia de uniformidad es muy marcada, y además quedan estas nueces que tienen el pelón adherido que están húmedas, por lo tanto no se puede descargar el secador hasta que las nueces con pelón adherido estén más secas, y así se reseca todo el lote. Y además 50 horas en el secador creemos que se genera una temperatura también muy grande, mucho más tiempo la nuez húmeda, o sea, la nuez pasa en el patio, se cosecha, después pasa en el patio en sus contenedores, ya sea en una tolva o en un bins, y después se mete en un secador y está 40 horas. ¿Y qué pasa en 40 horas? Las primeras nueces se empiezan a secar, esas no tienen ningún problema, se empiezan a resecar, eso sí, pero las de arriba mantienen al menos un día más con una humedad extrema, o sea, humedad del proceso más la temperatura, entonces es malo. Entonces el consejo es cosechar más que temprano, cosechar muy oportunamente. Y lo que hemos visto nosotros, que en nuestro caso nosotros cosechamos cuando en el campo está con un 5% pelón adherido, o sea, se remecen 5 o 6 árboles, se caen las nueces al suelo, se hacen unos cuadrados de 1 metro cuadrado más o menos, y se cuentan las nueces que uno puede sacarle el pelón con la mano. Cuando ese conteo da un 5%, luego en el proceso real da un 10% hasta un 12%. O sea, hay que aumentarlo bastante en lo que da realmente el proceso con lo que este análisis. Con 5% a nosotros nos ha funcionado bastante bien en lo personal. Bueno, y lo otro que la nuez con cáscara en una condición así queda súper manchada y ahí estamos afectando pero directamente la calidad para la venta con cáscara. En la mantención es parte de la planificación, es parte importantísima. Nuestra industria hace que nosotros trabajemos solo 2 semanas prácticamente, a 20 días. Nosotros gastamos alrededor de 20.000 pesos por tonelada de nuez en mantención, y eso incluye toda la mantención del año, en el invierno, más todos los repuestos que uno tiene que tener en la temporada. Así que es bastante relevante y hay que hacerlo. Es como que esta cuestión no se puede caer el avión en el minuto que lo vamos a ocupar. Entonces, parte importantísima de la planificación son pedir los repuestos. Hay muchos repuestos que no hay en stock en Chile, hay que preocuparse que estén en Chile. Nosotros cambiamos todos los rodamientos siempre, religiosamente. No sé qué más. No, o sea, hay que tener stock también de motores que fallan a lo largo de la temporada, ejes, rodamientos, componentes eléctricos que uno de repente los deja un poco de lado porque no hay mucho conocimiento eléctrico en las plantas. Es importante tenerlo. Y lo otro también, incluir dentro de la mantención todo lo que son las máquinas, todas las medidoras de humedad, las que toman la humedad para decidir cuándo descargar la fruta, también es súper importante tenerlas bien calibradas porque podemos generar un problema de hongo a futuro que no lo vemos en el minuto, pero después nos salta la alarma. Y hay que tener todo eso bien ajustado. Por ejemplo, no puede fallar tampoco las máquinas de descarga porque no atochan los secadores. Hay que estar súper pendiente y pensar siempre en que todo puede fallar y tenemos que tener plan B para cada componente de la máquina. Se generan situaciones como, también en la planificación está qué hacer con el pelón, son desechos que ya cuando aumentan las capacidades de las plantas o los volúmenes, es un desecho que puede generar un problema importantísimo, incluso a la comunidad vecina de la planta. Como referencia a nosotros, esas son las conversiones que tenemos nosotros, esos son los camiones que generamos nosotros por semana de pelón. En nuestro caso, después de problemas que tuvimos, derivamos en compostar todo nuestro pelón. Hacemos un compost a base de chip de madera, a veces guanos de vaca, ojalá de animales de patas largas,
y el pelón. Y tenemos ahí toda una receta, qué sé yo, pero es la manera que nosotros resolvimos este problema, porque son cerros y cerros de pelón. El pelón genera muy mal olor. Cuando uno lo deja quietito no emite mucho olor, pero uno lo llega a mover y el olor llega muy lejos y puede ser muy molesto para vecinos, para comunidades, para pueblos, qué sé yo. Bueno, y lo otro es que en ese gráfico se ven la cantidad de camiones y en la semana 15 ahí pueden ver cuánto puede llegar a fluctuar la cantidad de camiones que yo saco por año. El 2025 nosotros vimos una concentración muy alta en la cosecha la primera semana y sacamos mucho más camiones que el año anterior a la misma fecha. Y esa logística también es importante tenerla en cuenta, porque si yo no tengo el camión para sacar el pelón de la planta, también puede llegar a pararme toda la planta, afectar en la capacidad, y hay que estar pendiente. Esto a veces uno lo ve como en la puerta trasera de un proceso, pero de repente puede ser igual o más importante que el despelonado, que el secado, que cosas que están a la vista de todos, digamos. Claro, y en la planificación también esto nos enseña que hay que tener los años extremos. El 2024 fue una cosecha que partió muy tardía, y bueno, y para atrás siempre hay años, cada año tiene su afán. Son cosas obvias, pero nos toca que hay de repente estamos descargando la fruta y no hay envase. Y se para todo el proceso, se empiezan a resecar las nueces en el secador porque el dueño de las nueces no tiene los envases. Entonces son todos puntos que hay que planificar. Bueno, y también aquí aprovecho de comentar el tipo de envase que es correcto utilizar acá. Siempre tratemos de usar envases ventilados en donde la condensación de las nueces que están calientes, recién descargadas, se vaya fuera del envase y no quede en el mismo envase, porque los problemas de hongo que vamos a tener después van a ser muy grandes y además se hace más difícil estimar la humedad final que queremos darle a las nueces, porque esas nueces no van a liberar humedad, después van a tener otro envase que sí, y la humedad de corte final, que es decidida al final de acuerdo al feedback que da la exportadora a la planta de proceso, tiene que estar de la mano con esto, digamos. O sea, no podemos poner en riesgo la calidad de la fruta por tener un envase malo, digamos. El saco ventilado fue un cambio impresionante hace 4 o 5 años que ayudó mucho a bajar las nueces un poquito más húmedas y que la nuez pueda seguir secándose adentro del maxisaco. Antes con los sacos sellados había que dejarlas más secas y adentro igual se generaba una condensación indeseable. Bueno, otro elemento de la cadena que es muy importante son los despachos. Los despachos tienen que ser muy planificados. Una bodega colapsada también frena cualquier flujo de cualquier planta, también genera atochamiento, también puede hacer que no podamos descargar fruta y a la larga hacer que incluso no podamos procesar. Muchas veces hay exportadoras o clientes que no quieren despachar, por ejemplo, el fin de semana y la fruta cuando ya está colapsada una bodega tiene que esperar afuera y eso pone en riesgo la calidad. Puede haber lluvia, puede haber cualquier problema que ha ocurrido, o sea, no es algo no es una exageración, ha pasado. Y por eso es importante ahí la comunicación. Si es que yo mando fruta toda la semana a procesar, tengo que despachar también el fin de semana la fruta que mandé. Y la tasa de despacho tiene que ser siempre mayor a la de ingreso, porque acá cualquier problema que haya con los despachos, la fruta queda esperando afuera, a la intemperie, y tenemos problemas ahí serios de hongo y problemas que nos puedan generar la lluvia. Bueno, y aquí recordar siempre que aquí el productor es el que puede presionar solo con su presencia en el orden de esto. O sea, un productor que va a una planta y que recorra el patio, que recorra las bodegas, que recorra el proceso, créanme que se ordena mucho más todo, y es mucho más agradable también para el mismo prestador de servicio que el dueño esté en presencia. Yo sé que las exportadoras, la mayoría de nuestros clientes cuidan muy bien de eso, pero hay lugares, a veces
la fruta está almacenada a la intemperie porque ya no hay bodega. Entonces, todo eso, con la presencia del productor y del dueño de las nueces, se ordena solito. Bueno, otro punto a tener en cuenta son los rendimientos históricos que tienen los productores nuestros, porque de esa manera nosotros podemos estimar el programa y calcular la cantidad de camiones que deben ingresar a las plantas. Entonces, esos son datos que ojalá que podamos analizar todos los años y es algo que hacemos nosotros para poder ajustar cada vez más nuestro programa y que sea lo más real posible. O sea, acá podemos ver las fluctuaciones. Una Chandler en general debería estar alrededor del 60% de rendimiento. Rendimiento es fruta húmeda versus fruta seca. Es fruta de ingreso a la planta versus fruta despachada. Y si hay rendimientos más bajos, probablemente es porque hay mucho pelón o porque están muy húmedas, y son puntos que hay que tener en cuenta siempre. Esto permite también saber todos los movimientos de envases que van a haber, todos los movimientos de maxisaco, todas las gruarquillas, todo nace con estas conversiones. Y además permite hacer el programa. O sea, yo no le puedo decir al productor, oye, mándame 15 toneladas, porque el productor no va a saber qué volumen de nuez húmeda para llegar a las 15 toneladas. Entonces hay que decirle tanto envases de fruta húmeda. Entonces, con eso se logra con esto. Eso se logra con esto. Bueno, otro punto que es importante tener en cuenta es la cantidad de kilos secos que salen de cada unidad que ingresa a la planta. Unidad puede ser un bin plástico, que los metros cúbicos son como 0,8. Un bin es 0,8 metros cúbicos. Y los metros cúbicos a granel. Entonces ahí también les compartimos las conversiones que hemos tenido en los últimos años. Esto es kilos seco por cada envase ingresado o cada metro cúbico ingresado, en el caso de las tolvas. Y también podemos ver en los gráficos de la derecha cómo los kilos secos van subiendo a medida que van avanzando la semana. La primera barra de cada gráfico tiende a ser más alta que la segunda porque son las recogidas a mano antes de empezar el remesido fuerte en los campos. Eso. Y pasamos al despelonado. Un tema que a nosotros nos ayudó mucho también a mejorar nuestro proceso es saber perfectamente cuántas horas reales trabaja la línea en el día. Aquí hay mucha gente que dice, no, yo le he sacado 25 toneladas a la planta, pero si le saca 25 toneladas 3 horas en el día y el resto le saca 7 toneladas, no es ni una gracia. Nosotros, lo que nos cambió nuestra gestión fue poner un horómetro en la cinta del pit, que es la única que se para cuando hay cambio de productor. Entonces, eso nos dio al final el tiempo real de proceso de la línea, el cual ya cuando pusimos este horómetro, estábamos en alrededor de... Nos dimos cuenta, el primer año que lo pusimos, que estábamos operando la máquina realmente 14 horas. Y eso nos llevó a pensar, oye, ¿dónde podemos apretar aquí para aumentar ese número? En los cambios productores hicimos mejoras buenas en la comunicación de las personas que gestionan todo el movimiento de nueces en la planta. Está todo con cámara, hay una comunicación a través de radio que hace que los cambios sean más precisos. Después tenemos todo, hicimos un chequeo de los cuellos de botella que se nos generaban en la planta, qué máquina fallaba más, dónde se me atocha más la nuez, en el bypass en nuestro caso, en el despelonador. Y lo que hicimos fue pensar cómo podemos mejorar este número haciendo cambios pequeños, sin dejar, porque muchas veces los cambios grandes generan problemas mayores. Haciendo cambios chicos, logramos subir las horas de 14 a 18, 19 horas de uso real. Y eso son cosas que van al final en beneficio de todos los que tienen contratada fruta en nuestra planta, porque
el proceso se hace más fluido y es muy importante, sobre todo cuando ya se suelta el secado y el despelonado pasa a ser nuestro cuello de botella. Claro. Nosotros, a diferencia de muchos, tenemos el problema de que tenemos que cambiar de productor todo el rato. O sea, y ese cambio de productor requiere de que la fruta que entró en el pit termine en el secador, que se está llenando, y eso toma tiempo, y todo eso se centralizó en una sola persona que maneja todas las compuertas de toda esta cantidad de cintas transportadoras, y eso nos mejoró mucho. También pusimos alarmas en las cintas. Cuando se para una cinta se genera un rebalse que queda un desastre. Ahora cualquier cinta que se para el proceso completo con una parada de emergencia que va en el rodillo no el móvil, sino que el conducido, digamos, o sea, el que está atrás. Y todas esas cosas nos fueron ayudando. La máquina también la aceleramos, se puede acelerar responsablemente, obviamente, pero si uno cambia las relaciones de todas las partes de la máquina, uno acelera la máquina y mejora mucho la capacidad sin tener mayores problemas. Etcétera. O sea, eso cuidando el consumo, el amperaje de los motores que hay que fijarse que en tiene eso. limitante. La limpieza de la fruta es clave. Hay cosechas que son impresionantes, son aberrantes. La realidad de las máquinas estándar californianas no logran procesar todos los lotes en Chile. En Chile hay plantaciones que se hacen en lugares con mucha piedra o qué sé yo. Mientras que en California son campos perfectos que parecen... entonces, las máquinas hay que adaptarlas a veces a la realidad y hay lotes que sencillamente no se pueden procesar. Un lote, en nuestro caso, un lote promedio se demora 35, 40 minutos y hay lotes que se demoran 6 horas en pasar las nueces y entre medio de esas 6 horas se han roto 2 ejes, qué sé yo, se ha tapado todo. Es impresionante lo que puede generar una mala cosecha. Bueno, también eso nos ha llevado a transformar nuestra máquina en un híbrido, bien parecido a la planta Ario que está ahí en el puente de Rancagua. Pero al final, un lote como el que están viendo ahí, que no vamos a decir de quién es, uno ve cómo cuando está lleno de piedras se parten mucho más las nueces. O sea, muchas veces es porque hay ciertos sectores del campo que están malos y me dicen, no, sí, ya estamos terminando ese sector. Pero ese sector a veces conviene cosecharlo de otra forma y así no ponemos en riesgo la integridad de la planta, no ponemos en riesgo las nueces y todo fluye mucho más fácil, digamos. Y lo otro, hay un tema yo quizás Nicolás sabe más, pero en la foto de la derecha se ve que hay un tema de calibración de las máquinas que muchas veces se pasa por alto. Las máquinas de cosecha. Sí, de cosecha. Y llega mucha hoja y palo, que eso también tapa todo y hace que un lote que normalmente se procesa en 40 minutos puede llegar a demorarse 5 horas. Y es algo que todas las temporadas pasa. Y todavía soñamos con el año que no pase. La capacidad de las cosechadoras americanas, que ocupan la principal, casi todos los prestadores de servicios, es una capacidad brutal, es impresionante, se pueden tragar todo y aguantan. Pero si no se regula, se tragan todo y no logran hacer el proceso que tienen que hacer, que es el proceso de limpieza, que es esteras y aspiración. Y eso hay que darle tiempo a la máquina, no puede andar muy rápido tragándose todo, porque pasa eso. Y eso atenta mucho con la calidad de la fruta. A veces se tapa todo y se aspiran y se van las buenas a la basura, entonces es todo malo. Bueno, aquí, esto vamos a pasar bien rápido por acá. El equipo capacitado es muy importante porque, aparte del conocimiento que pueden tener de la maquinaria, yo creo que es muy importante también anticiparse a algunos problemas. La limpieza antes de que rompa un eje o estar pendiente de las calibraciones de las distintas partes de la máquina es muy importante, y eso te lo da una persona que tiene la experiencia.
Y esto hay que meterlo muchas veces en el costo anual de la empresa, en donde tenemos que mantener a esa persona o a quienes van a operar estos equipos todo el año. Y es un costo alto, pero que vale la pena asumir, porque yo estoy seguro que al final de cuentas, si es que se paga de todas maneras y nada, van a hacer que la planta funcione como un reloj, ¿sí? Es muy importante. Después viene el tema de los repuestos. Los repuestos ya lo dijimos antes, pero hay proveedores de repuestos, hay opciones, pero no todas están en Chile. Entonces, los tiempos ahí de entrega a veces son largos, a veces hay paros portuarios, hay problemas, y la idea es hacer un inventario de repuestos apenas termina la temporada para que ya en septiembre, octubre tengamos todo acá y no corramos ningún riesgo. Bueno, mayor mantención obviamente mejora el desempeño. Y acá también vamos a hablar del Color Sorter, que también fue uno de los cambios que vimos los últimos 10 años, en donde su desempeño supera cualquier ejército humano, es mucho más preciso que las personas y también es mucho más rápido. Entonces es algo que vale la pena de todas maneras tener, siempre manteniendo a gente que hagan una inspección visual o un chequeo previo al secado, porque después del secado ya es tarde. Como en todas las partes de la máquina, la limpieza de esto es clave y además el seteo del Color Sorter se hace lote a lote y quizás varias veces, porque si se deja así nomás, a veces se tiran muchas buenas por segunda vez al despelonador y quiebra nueces, qué sé yo. Tiene que estar una persona siempre, el operador, revisando eso, no dejarlo botado. Ya, vamos a avanzar un poco más rápido, que estamos corto el tiempo, pero novedades en despelonado, y en el último tiempo no han habido demasiadas, pero una que sin duda es un aporte tremendo, que ya llevamos como 4 años y mejorando, es el tema de los cepillos de las nueces, los cepillos en línea que estén a favor del flujo de la planta. No, en el fondo tienen que estar encima de las esteras de la planta, de la máquina, perdón, y a favor del flujo. Y eso fue un aporte muy grande en la industria, es algo que yo creo que ya se transformó en un desde en la planta de despelonado, porque para la venta con cáscara, sobre todo, el resultado, la limpieza es mucho mejor y el secador queda más bonita y uno puede ver la diferencia. Requiere de manejo también. Sí. La primera temporada no nos funcionó bien. Es un equipo que requiere estar también regulándolo cada lote. Hay nueces más chicas, hay nueces más altas, hay nueces más sucias. Por lo tanto, tiene que tener un sistema de regulación fácil, porque si no el operador no lo hace. La presión, entonces tiene que ser una cosa que con 2 movimientos se baje o se suba. Y esto tiene que estar acompañado también del agua a alta presión, claro, para poder soltar eso que el cepillo desprendió, digamos. Bueno, acá pasamos al secado. Una de las cosas importantes es conocer las capacidades reales que tiene nuestra planta según nuestra realidad. Las horas de secado influyen en la capacidad nuestra y también influye cómo yo lleno los secadores, cuántos kilos soy capaz de darle a cada secador. En la realidad nuestra es muy distinta a la que puede tener un productor quizás, en donde nosotros somos incapaces de llenar una línea completa hasta arriba, porque como tenemos muchos productores, hay varios lotes, varios puchos, varios secadores con puchos, que no pudimos completar, pero tuvimos que hacer el cambio de productor. Entonces, eso influye en nuestra capacidad y también las horas de secado. Y también las realidades son distintas en las regiones. Acá hay un ejemplo de la región metropolitana con la séptima, en donde las horas de secado de la metropolitana son mucho más bajas que las de la séptima región, y esto en condiciones de nuestra planta, en nuestra realidad. Yo sé que una planta ubicada quizás más al sur, este gráfico, las barras crecen más aún. Y esto es muy importante también para estimar, para finalmente estimar el programa y planificar. Acá está. Dale tú. Para ver cuánto podemos secar o nuestra capacidad estática no es la capacidad del secador, sino que es la capacidad real que uno llena los secadores, que es lo que decía Tomás. Nosotros tenemos en secadores que son para 4.200 kilos de Chandler,
lo que de verdad llenamos son 3.500 kilos por secador. Así que la proyección que tenemos que hacer de nuestra capacidad es según ese número y no según la capacidad del secador. Dale. Esto es algo antiguo ya que llegó hace, no sé, hace 10 años también, pero nosotros le hemos seguido hincándole el diente porque nuestra realidad es mantener los secadores llenos siempre y se van descargando de a uno. En California se descargan las líneas completas a granel, a camiones, pero nosotros no, vamos descargando a bulto, ya sea maxi saco o Vince. Entonces, la recirculación llega a un punto de la temporada que se puede recircular, porque al principio no recomiendo recircular, al principio hay que tener a todas las compuertas totalmente abiertas, secar con aire fresco y más seco para que sea lo más rápido posible, pero llega un minuto en que ya se empiezan a liberar algunas líneas y ahí sí sirve recircular. ¿Qué hemos nosotros descubierto con la recirculación? Es que podemos trabajar con más aire, metros cúbicos de aire, lo que mejora la uniformidad de secado. Recuerden que nosotros tenemos un problema de uniformidad porque tenemos mucha desuniformidad en los llenados de los secadores. Entonces hemos mejorado la uniformidad metiéndole más aire. El problema que conlleva eso es que uno gasta más gas para llevar ese aire a la temperatura deseada. Por lo tanto, la recirculación nos ha ayudado a no aumentar nuestro consumo de gas y esto nos ha llevado a que nuestros primeros secadores son de 60 HP y ahora la línea que estamos instalando este año es de 100 HP. Nada más que para mejorar la uniformidad del secado. Pero siempre y cuando tenga un sistema de recirculación óptimo, bueno. Bueno, y acá el gráfico muestra el tiempo de secado de acuerdo a la temperatura que usamos y al caudal de aire. Entre más temperatura, menor es el tiempo de secado, pero siempre guardando los límites. Se recomienda no superar los 43 grados en donde está el equipo que mide la temperatura. Eso en el secador es un poquito más bajo, pero no superar nunca los 43 grados Celsius para no tener problemas a futuro con las nueces. Bueno, acá también este gráfico muestra el uso de gas de acuerdo al porcentaje de aire recirculado que nosotros utilizamos. Entonces, a mayor recirculación, baja el consumo de gas, pero aumentan las horas de secado. También otro dato importante es cuántos secadores usamos por semana y eso nos ayuda a saber también la capacidad de nuestra planta y estar encima ante cualquier reacción que haya que tener. Porque claro, esto afecta también. Nosotros tenemos que hacer un análisis a cada secador. Entonces, si se fijan, hay una semana que hay que hacer 1000 análisis. Por lo tanto, hay que tener las máquinas para tomar esos análisis de humedad necesarios para cumplir con 1000 análisis semanales. La humedad de corte es muy importante y esto es un trabajo netamente en equipo con la persona que se lleva las nueces. Nosotros tenemos las nueces ahí no más de 2 días, por lo tanto, nosotros no sabemos la humedad real en que quedaron las nueces. Nosotros las descargamos, nosotros siempre partimos más bajo, partimos descargando a 10 y medio, la parte más arriba de las nueces. Casi siempre llegan un poco secas y nos dicen, oye, están llegando secas. Y ahí nos vamos subiendo a 11, 11 y medio, ya cuando están más secas las nueces, a medida que pasó la temporada, ya nos subimos hasta 12, incluso hemos descargado a 12 y medio % la humedad de las nueces de más arriba. Pero aquí es el dueño de las nueces, o sea, el mandante, el que dice, oye, súbete más, súbete menos. ¿Ya? Porque las nueces tienen un proceso de secado muy importante y considerable adentro del maxi saco. Bueno, y lo otro que es importante es la descarga oportuna de las nueces. El equipo de descarga siempre tiene que tener una capacidad mucho mayor a todos los equipos que venían antes, porque la realidad es que muchas veces hay 20 secadores disponibles para descargar y eso tiene que descargarse lo antes posible para que no se sigan resecando y poder tener más ajustada la humedad. Esos son los litros de gas que nosotros ocupamos por tonelada. No necesariamente somos
los más eficientes, tenemos esta desuniformidad en todos los cajones, pero esa es nuestra realidad. Sí, y esto dentro de los costos, el único costo que nosotros no podemos, o sea, podemos manejar con todo esto que habló Nicolás de la recirculación y algunas prácticas, pero muchas veces es algo que no controlamos porque depende de factores externos y es nuestro principal costo. Acá pueden ver un gráfico comparativo desde el 2023 al 2025, en donde el consumo de gas o el costo por gas va creciendo. Sí. Y algo también que hay que tratar de hacer más eficiente para el futuro de esta operación, digamos. Pero es gas y remuneraciones lo más Claro. Lo más importante. El gas no tenemos mucho control, pero sí todo lo demás se puede ir mejorando. Eso es. Muchas gracias. Eso es. No sé si hay una pregunta por ahí.